Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, Enemigas con beneficio, los especiales. ¿Qué soñaste ese momento? Me giré y vi a la mujer que quería saber qué soñaba. ¿Cómo sabía que estaba soñando? ¿Por qué quieres saberlo? Te vi fruncir el ceño mientras dormías y seguías diciendo que me amabas. Le dije esas cosas al zorro que solo existía en mi sueño, pero el zorro de aquí real había escuchado todo. ¿Puedes decirme qué soñaste? Solo algunas tonterías, nada importante. Evité mirar a mi novia a los ojos mientras ella me observaba. Expectante, sentí que mi rostro se sonrojaba. Qué sueño tan tonto. ¿Por qué tengo que soñar con algo tan surrealista? Había tantas cosas sin sentido. Debería haber sabido que no era real. No te burles de mí, de acuerdo, está bien, te voy a contar. Pero promete que no te vas a burlar. Está bien, lo prometo, vamos, dímelo. Una vez que mi novia me dio su palabra, comencé a contarle de mala gana de qué se trataba mi sueño. Vaya, qué surrealista. ¿Has leído demasiadas novelas de fantasía? Es por ti que soñé con esa extraña historia. Le eché la culpa a ella. ¿Y qué hay de realidad, guay? ¿Soy tan bueno como el zorro con el cual soñaste? La mujer parecía más ansiosa por mostrarme su disfraz. Pug hizo un gran trabajo vistiéndome, las orejas se ven muy realistas. Observé el disfraz de zorro que mi novia lucía para la fiesta y le conté mis ideas. El moderno vestido, estilo kimono con hombros descubiertos, era de un rojo intenso. Sus orejas de zorro eran de color marrón dorado, el mismo tono que su cabello. Lal llevaba unos lentes de contacto que convertían sus ojos marrones en ámbar. El delineador del borde de sus ojos la hacía parecer más fiera e intensa. Llevaba un lápiz labial rojo brillante. Todo hacía que este zorro parecía mucho más peligroso que el zorro torpe de mi sueño. Pero este zorro parecía mucho más encantador. Apenas podía apartar la mirada. ¿Me veo bien? Sí que te ves hermosa. Cuando la mujer se inclinó para hacerle esa pregunta, no pude decir nada más que eso. ¿Por qué tiene las orejas tan rojas, guay? Las palabras de Lal me hicieron estremecer y apartar la mirada. Ni hablar, porque me late tan rápido el corazón. La veo todos los días. ¿Estás desmayada por mí? No, aléjate un poco, ¿quieres? Negué la acusación e intenté daros espacio. La mujer más alta parecía disfrutar mucho de mi reacción. ¿Te hechiza el zorro? Te niegas a mirarme a los ojos. Lal siguió acercándose y me arrinconó en el sofá. Dijiste que no te burlarías de mí. No todos los días te sonrojas así por mi guay. Déjame disfrutarlo un poco. Muévete, me di. Muévete, gruñí mientras trataba de controlar mi ritmo cardíaco acelerado, que parecía acelerarse cada vez que miraba a mi novia, pero fallé. Parecía que ese zorro se había hechizado completamente. ¿Truco o trato? ¿Truco o trato? La mujer más alta repitió con una dulce sonrisa. Truco o trato, la famosa frase de Halloween. Pero mi novia no parecía querer dulces ni caramelos. El brillo en los ojos de la dejó en claro lo que tendría si decía el truco. No era que quisiera negarle nada, solo tenía curiosidad por saber qué haría ese espíritu zorro. Si respondía lo otro, trato. La mujer se detuvo ante la respuesta inesperada después de inclinarse y estar a punto de besarme. Aquí elegí trato. Lal no tuvo más remedio que aceptar el dulce. Sonrí con cariño cuando mi novia hizo pucheros al comérselo. Pero antes de poder reírme de mi propia victoria, grité de sorpresa cuando la otra mujer me besó de repente. Hice un sonido cuando probé el caramelo de menta que Lal me dejó probar. Nunca debería subestimar a ese zorro. Lal besaba muy bien. Normalmente su beso bastaba para hacerme perder el control. Ahora la mujer más alta me sujetaba el cuello, impidiéndome ir a ningún lado. Pero cuando me soltó el pequeño caramelo ya se había derretido en nuestras bocas. Gracias por el regalo, la rió alegremente. Eso es trampa. Sentí que mi alma se me escapaba un poco después de ese beso apasionado. ¿Tengo que invitarte a algo a cambio? Pero parece que quieres que te moleste mucho más, guay. Claro que no. Por supuesto, no me dejó decir que no. Sus labios rojos volvieron a comerse mis palabras. Es hora de que me coma mi comida ahora. Al final dejé que ese solo astuto saliera con la suya y me comí a su antojo. Me sentí intimidada en cualquier decisión que tomara. Mi zorro se estaba volviendo demasiado para mí como para manejarlo. No, Lal no es un zorro normal, es un espíritu zorro. Estoy completamente hechizado por ese espíritu. ¿Cómo podríamos saber que ahora mismo estamos haciendo lo que nos apasiona? Si así fuera, ¿nos sentiríamos contentas de despertarnos y ir a trabajar cada mañana? ¿Ascenderíamos a la empresa y no odiaríamos los lunes? Si hacer lo que amamos significa levantarnos cada mañana para ir a trabajar y ascender a la escala corporativa, quien quiera que haya inventado esto solo estaba diciendo tonterías. Si pudiera elegir, preferiría abrazar felizmente a Betaka y despertarme a las 10, ir al gimnasio, comer, ver películas, salir con mi novia y hacer algunas actividades. No iría a trabajar y me pasaría el día atendiendo clientes todos los días, incluso si fuera perjudicial para mi salud mental. Era algo que se me daba bien, pero eso no significaba que me hiciera feliz, ni nada por el estilo. ¿Qué puedo hacer? El trabajo paga y el dinero compra la felicidad. Si quería vivir cómodamente tenía que trabajar duro,
pero a veces mi trabajo me pasaba factura. Lal, ¿está todo bien? Betaka me preguntó. ¿Estaba haciendo tan obvia? Es trabajo, murmuré mientras me aplicaba el producto. Pensé que debería aplicarlo más en la frente. Había estado tan estresado últimamente que pronto podría empezar a verme algunas arrugas. Es el cliente. ¿Están siendo malos contigo otra vez? El cliente es malo conmigo cuando no se sale con la suya en todo. Suspiré una vez más antes de decirle la razón. En realidad hay un pequeño problema en mi proyecto. El departamento de ventas es responsable de cumplir el objetivo de ventas, así como de entregar los productos de los clientes y asegurar que todo saliera bien. Para ello, cada proyecto dependía del vendedor y del destino, en general de la suerte. Tantos eventos desafortunados en un solo proyecto, Venteca comentó. Después de escuchar mi problema, el envío se retrasó debido a una fuerte tormenta durante la entrega, y el cliente estaba muy enojado. Y es una pena que se haya retrasado la entrega, pero no sé cómo entregarán las hormigas la mercancía. Me quejé sintiéndome desesperanzada. Tenemos que traer a la compañía de seguros para resolver este problema. Te preocupa esperar la investigación de la aseguradora, ¿verdad? Tienen que comprobar de quién es la culpa para que las hormigas se metieran en la mercancía. Sí, le dije a mi novia. Espero que el nuevo lote llegue a tiempo y que el problema de las hormigas no sea culpa de mi empresa. De repente Betaka dijo algo a mi lado. Lal, ¿puedo abrazarte? No tienes que preguntarme eso, me gusta que me abraces. Lo siento, Lal, incluso me dijiste que te preocupaba, pero no pude hacer nada. Así que eso era lo que hacía que mi novia se sintiera culpable. Se lo dije porque quería compartir lo que me preocupaba con alguien a quien le importaba. Y no esperaba que me ayudara ni nada. Ya me estás haciendo feliz, estando aquí para mí. Después de separarme del abrazo de Betaka, me dio un ligero beso en la frente y me deseó suerte. Muchas gracias por tu bendición, guay. Ahora tengo muchas fuerzas para ir a trabajar mañana. Su gesto amable y cariñoso me hizo sentir como si el corazón me estallara de felicidad. Sentí que podía con cualquier problema. Vamos a la cama, mañana tienes que bucear un buen rato. Buenas noches, guay. Me arropé con una manta y le di un beso de buenas noches, como de costumbre. Betaka respondió con una sonrisa antes de trasladarse a mis abrazos. Después de recibir el apoyo de Betaka, sentí que cada problema que enfrentaba se resolvería sin problemas. Aunque el problema al cual me enfrentaba no fue fácil de solucionar, al menos las cosas estaban mejorando. Estaba un poco cansada de conducir entregando la mercancía enviada por avión al cliente, a pesar de ser sábado, para no interrumpir la producción. Por suerte todo salió bien, así que salí de trabajo antes de lo previsto. Al llegar a casa vi que mi pareja estaba ocupada, abriendo un gran paquete en medio de la sala. Yo estoy en casa, ¿qué compraste, guay? Sentí curiosidad, Betaka no salía a comprar cosas por internet. Toqué el hombro de mi mamá, lo que la sobresaltó de la mujer más pequeña y se calmó. Cuando levantó la vista y me sonrió. ¿Me asustaste, Lea? ¿Llegaste temprano a casa? Betaka se quitó los audífonos y me saludó. Hablé un rato con el cliente después de entregar la mercancía. Me dejaron ir después. ¿Qué pediste? ¿Por qué te comportas de esa manera sospechosa? No pedí nada raro, si es lo que piensas. La mujer más pequeña intentaba convencerme lo mejor que podía. Le tenía muchísimo cariño. Estaba bromeando. Mira, te ayudaré a desempacar la caja. Decidí no hacerle más preguntas y extendí mi mano para tomar el cuchillo que Betaka me dio. ¿Vas a pescar, guay? Pregunté al ver un cuenco redondo de cristal dentro de la caja. Quizás mi novia pidió un cuenco primero y decidió comprar el pescado después. No, quiero tenerlo como mascota, fruncí el ceño. ¿Una alga? ¿Es esto lo que se pone en la sopa? Le pregunté con expresión seria. Aquel objeto redondo y verde dentro de una bolsa de plástico no parecía ser un ser vivo en absoluto. Llamarlo alga es un poco. Betaka hizo pucheros. ¿Es marino? ¿Nunca has oído hablar de eso? Realmente no, déjame preguntarle al señor Google. Un segundo, ¿de acuerdo? Un momento después vi muchos artículos para leer. Era un alga verde de agua dulce con una icónica forma redonda. Su adorable apariencia la convirtió en un famoso souvenir. La gente cultivaba animales marinos por su belleza y algunos creían que también traía fortuna. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.